Empleos verdes. La creación de espacios de trabajo que contribuyan también a la atención de problemas ambientales. Un concepto del que mucho se habla y sobre el cual todavía vemos poco. Ese es el tema del que estaremos conversando en esta ocasión con Roberto Constantino, nuestro invitado de hoy. Soy Carlos Muñoz Villarreal y esto es Café de Altura. Roberto Constantino Toto es economista egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con estudios de especialidad en políticas públicas por el ITAM, en política de ciencia y tecnología en Seúl, Corea del Sur, y en economía ambiental en Siena, en Italia. Desde hace tiempo es profesor investigador del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, donde concentra su actividad de investigación al estudio de los problemas ambientales desde la perspectiva económica y social. Ha participado en distintos proyectos y cuenta con publicaciones sobre los aspectos institucionales y de mercado en el aprovechamiento de los recursos naturales y de la atención de los problemas ambientales. Recientemente publicó un trabajo sobre las estrategias frente al cambio climático y sus efectos sobre los mercados laborales. Te agradezco mucho que estés con nosotros, Roberto. Al contrario, Carlos, gracias por la invitación. Siempre es un gusto charlar contigo. Empleo y medio ambiente. La forma, digamos, mercadotécnica con la que se ha estado, digamos, promoviendo es la idea de empleos verdes, ¿no? Entonces, se crean empleos que al mismo tiempo que tienen una función laboral, productiva, tienen un beneficio ambiental. ¿Cómo acotar exactamente el término? Porque no deja de ser una cosa bastante genérica. ¿Cómo acotarlo? ¿A qué le llamarías tú un empleo verde? ¿Cómo lo definimos? Mira, me parece que tú lo has señalado bien. Hay una iniciativa desde hace algunos años impulsada por organismos multilaterales que tratan de darle un nuevo impulso a la idea de la sustentabilidad, que venía padeciendo en algún sentido de una falta de instrumentación. Es decir, se desea la idea de un mejor equilibrio de la sociedad con la naturaleza, pero las rutas para poder hacerlo no parecieran claras. Y la iniciativa de economía verde trata de... Y los empleos verdes como... De la economía verde y los empleos verdes, sí. Trata de renovar el discurso de la importancia del medio ambiente a partir de la idea de actividades, de proyectos concretos que puedan ser visibles. Y uno de estos, precisamente, es la posibilidad del desarrollo de nuevos sectores de la economía, como energía, como transporte, como, en el caso del mundo rural, la preservación de la naturaleza, de los bosques, el cuidado de los suelos, generando nuevos tipos de empleo. Digamos, esta es poco más o menos una idea de lo que implica el empleo verde. Es la oportunidad que puede obsequiar, digamos, el cuidado sobre la naturaleza, no contraponiendo al bienestar social. Es decir, cuidar la naturaleza no implica necesariamente, ¿sí?, eliminar actividades productivas, y no implica la pérdida de empleos. ¿Tú lo conectarías, digamos, con sectores nuevos, sectores que resulten de actividades ambientalmente benévolas, digamos, típicamente energías renovables o control de la contaminación? ¿O verías también la posibilidad de empleos verdes en sectores, digámoslo así, tradicionales de la economía? Bueno, lo dices bien. En un principio, la idea de los empleos verdes están relacionados con la reconversión que algunos sectores ya maduros, tradicionales, como el de la producción de energía, la producción de agua, por ejemplo, pueden ofrecer mediante una transición tecnológica. Por ejemplo, de la explotación del petróleo directamente, transitar hacia modelos, este es básicamente uno de los contenidos, que tengan emisiones de carbono mucho menores, como pudiera ser el aprovechamiento del gas shale.
hay costos, bueno, desde luego. Esa es todavía también muy cuestionada. Hay costos. Es decir, la idea de los empleos verdes, en estricto sentido, no solo aplica para el desarrollo de nuevos sectores, como los que pudieran estar relacionados con la producción de energía eólica de gran escala o la producción de energía eléctrica de manera fotovoltaica y las implicaciones que eso tiene en la cadena productiva. También tiene que ver entonces con la creación de un nuevo tipo de empleos en sectores tradicionales, predominantemente, por ejemplo, el energético o el del transporte también. Ahora, tú tocaste ahorita un tema que creo que es polémico, el del gas shale o de esquisto o de lutitas, que supone una transición productiva y supondrá entonces, si eso va adelante, creo que hay un interés explícito en este momento, una estrategia mexicana para llevarla adelante, pero también hay mucha resistencia. Supondría, digamos, conversión productiva, nuevos empleos de otro tipo. No hay entonces también una posibilidad de repente de estar metiéndonos un poquito en terrenos fangosos, porque si hablamos, por ejemplo, de empleos asociados con la generación de celdas solares para sustituir otros combustibles, a lo mejor nadie va a dudar que ahí se están generando empleos verdes. Pero esto que pasa con el gas esquisto o con la conversión de la construcción de una nueva termoeléctrica de ciclo combinado, que ya no usa combustible muy sucio, sino gas natural, es comparativamente con el diésel, por ejemplo, más limpia, pero comparativamente con las renovables menos limpia. Ahí hay un terreno fangoso tal vez también, ¿no? Bueno, ciertamente, no es poca cosa lo que está señalando. En efecto, la idea de transitar hacia un modelo en el que se puedan reconciliar, digamos, el bienestar económico, el bienestar social, con el bienestar de la naturaleza, que al final de cuentas repercute en el bienestar social, no está exenta de debate y no está exenta de crítica, ciertamente. Una de estas ideas es la que tiene que ver con la transición hacia modelos de gran escala de producción de energía, pasar del aprovechamiento propiamente de la explotación del petróleo, ¿no?, a una fuente de explotación como la del gas proveniente del fracking, por ejemplo, que tiene implicaciones muy importantes en materia de aprovechamiento del agua. Si bien el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de consumo energético equivalente entre petróleo y gas podría hacernos pensar que aprovechar el gas es ambientalmente más amigable, ciertamente falta incorporarle a todo esto, a una iniciativa de transición de esta naturaleza, las implicaciones en el aprovechamiento de recursos como el agua. Es decir, un país que no tiene una dotación abundante de agua se puede dar el lujo de aprovechar el agua de esta forma. Claro. Entonces, que no es un tema nada más del empleo, sino de toda la inversión hacia donde se dirige. Y entonces la sociedad tiene que reconsiderar. Y me parece que lo que ocurre en el país contemporáneamente, en este proceso de transición social y de crítica institucional muy importante, es darse tiempo para la reflexión. Es decir, no todas las promesas de más eficiencia necesariamente nos conducen a estados superiores de bienestar. O sea, puede ser una eficiencia técnica, pero sobrecompensada con cambios, por ejemplo, en los patrones de consumo. Por ejemplo, es decir, tenemos que revisar nuestros patrones de consumo, no solo el energético. Tenemos que revisar nuestros modelos de transportación. Efectivamente, una de las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero más significativas con las que contamos en el país es la de la transportación. Y una iniciativa de empleos verdes no puede descansar solo sobre la idea de mantener el mismo modelo de transporte con motores ambientalmente menos contaminantes, sino un modelo de reorganización donde la base de la transportación sea el transporte colectivo. ¿Qué potencial tenemos? Ya, mientras tanto, la Organización Internacional del Trabajo, organismos internacionales varios, incluso, digamos, desde la perspectiva más gremial, laboral, han empezado a hacer estudios. ¿Qué potencial real
¿Cuántos empleos verdes podríamos pensar que se generen en una economía promedio? ¿Cuál es el potencial que se podría pensar que tenga esta transformación productiva desde el punto de vista laboral? Mira, Carlos, yo, esto es algo que hemos compartido en muchas ocasiones, he trabajado un poco investigando sobre los impactos que pudiera ocasionar una iniciativa de empleos verdes sobre sectores tradicionales y sobre gremios, ¿no? Me parece que la promesa de empleos que estén relacionadas con actividades que sean ambientalmente más amigables es muy pertinente, pero tenemos que agregar a esto los costos que implica. Es decir, en una economía que a lo largo de los últimos años no ha logrado generar una abundante masa de empleos para la población y para la población joven también, me parece que tenemos que moderar el optimismo en relación con los beneficios que pudieran derivar de ella. Si no tomamos en cuenta... Está muy vinculada con la capacidad de generación de empleo en general de una economía. Claro, las inversiones que estén previstas están relacionadas, las nuevas inversiones para la reconversión o para el desarrollo de nuevos sectores, están relacionados ciertamente con el estado general de estabilidad de la economía y la sociedad mexicana. Entonces, están sujetas a este mismo conjunto de elementos, tal que construir nuevas inversiones para desarrollar nuevos sectores o promover la reconversión que efectivamente nos permita ofrecer empleos que sustituyan empleos en los sectores más contaminantes, tiene que ser considerada en una dimensión mucho más amplia. Tengo la impresión que aunque la economía mexicana, la sociedad mexicana, ofrece un gran potencial para el desarrollo de empleos verdes, me parece que no existe el acompañamiento institucional de forma visible que nos permita ofrecer la capacitación en el caso de aquellos nichos de empleo que seguramente tendrían o enfrentarían un costo importante. Este es el caso de la transportación terrestre del país. ¿Tú no los ves subiéndose a ese cambio, digamos, de las características del trabajo? No. Me parece que no existen dos cosas. Por un lado, no existen los incentivos para promover las inversiones, por lo menos no de forma explícita, más allá del compromiso ambiental que pudieran sentir las personas o los grupos de inversionistas. Y del otro, no existen los incentivos para habilitar a través de la capacitación a las personas que pudieran aspirar a formar parte de estos nuevos empleos que, sí, claro, que se abrieran. Porque no se generan así nada más de la nada. No es una cosa espontánea. Hay que generar incluso gente calificada para eso. Exactamente. Y esto es lo que no es visible, que esté acompañando una iniciativa de esta naturaleza. Ahora, en general, tú me corregirás, en general yo veo al tema de los empleos verdes como una iniciativa, digamos, desde la perspectiva ambiental. Pero uno podría en realidad decir que si se genera un empleo verde es porque está teniendo lugar algún tipo de transformación de la estructura productiva que es deseable desde el punto de vista ambiental. La otra parte que tal vez tiene que ver con esto que tú decías, yo sigo pensando que debería ser laboral, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué tanto, en ese contexto, qué tanto ves tú? Hablo no solo de México, pero por supuesto nos interesa de manera particular México. ¿Qué tanto están las autoridades del trabajo, los sindicatos, los organismos gremiales, toda la estructura de capacitación, incorporando esto como una potencial desde el punto de vista del empleo? O sea, digamos, la perspectiva laboral por delante para hacer sinergia con la parte ambiental, porque lo otro parece que existe, pero tiene que haber las dos, ¿no? Claro, esto es indudable. La pregunta es de lo más pertinente. Tengo la impresión que organizaciones gremiales nacionales en el país tienen algún tipo de preocupación y logran describir una situación preocupante.
sobre todo porque las organizaciones gremiales agrupan trabajadores, ¿sí?, en torno de actividades predominantemente tradicionales y que están relacionados con tasas de producción de emisiones de gases de efecto invernadero importantes: el sector del transporte, el sector de la producción de la energía eléctrica, petrolera. Entonces, creo que ha habido una preocupación, muestran una preocupación. No han logrado bajarla, me parece a mí, a la idea de una propuesta que facilite el acompañamiento de las organizaciones gremiales para facilitar la capacitación y la reinserción laboral, tal que la idea de los empleos verdes no implique pensar en una sustitución únicamente, sino que efectivamente ofrezca nuevos empleos y permita la incorporación de los trabajadores en los sectores tradicionales. Del otro lado, las autoridades laborales me parece que no han prestado suficiente atención por asuntos de agenda, tengo la impresión, y quizá por falta de visión en relación con ello, de la manera en la que tienen que construirse el conjunto de incentivos institucionales para que efectivamente el proceso de transición y la creación de empleos pueda, a través de esta iniciativa de empleos verdes, pueda ser efectiva. Tú escribiste alguna vez en un artículo con referencia digamos, a la conexión entre empleo y la problemática del cambio climático, mitigación y adaptación al cambio climático, que en realidad también hay riesgo del efecto inverso, o sea, de que la transición, por ejemplo, para la sustitución de cierto tipo de combustibles pudiera tener, en general, digamos, el aumento en la productividad, de la eficiencia con la que se usan los combustibles, con la que se genera electricidad y algunas otras medidas sensibles desde el punto de vista del cambio climático, más bien mandar a gente a la calle, o sea, que hubiera pérdidas de empleo. Así es. Es decir, esto es algo que suele llamársele una paradoja. Es decir, tratando de buscar un bien, al final de cuentas se genera un mal. Me explico muy rápidamente. Desarrollando iniciativas que permitan hacer que las emisiones tiendan a ser más bajas, pueden generarse incentivos para que la gente consuma más energía. Y este consumo de más energía no necesariamente podría, completarse con las nuevas tecnologías que nos prometen una baja emisión. Pero si tú pones, digamos, la meta no en términos de la eficiencia técnica, sino de la eficiencia de las metas, digamos, la reducción de emisiones, el efecto ambiental general. Global. Para esto... Bueno, global o del tipo que sea, pero quiero decir las totales. En el efecto neto ambiental. Así es. Bueno, en el efecto neto ambiental efectivamente puede ocurrir también esto en materia de empleo, es decir, el riesgo que tenemos al no considerar que una iniciativa que promueve el incremento de la productividad en algunos sectores se nos regrese e implique una reducción de empleos efectivamente. Entonces, me parece que debe haber un acompañamiento tanto de las autoridades laborales como de las autoridades del medio ambiente, de los organismos de la planeación económica y de las organizaciones gremiales para construir un escenario que pudiera efectivamente no solo desarrollar iniciativas productivas que fueran amigables con el medio ambiente, pero también que pudieran generar un empleo con un efecto social y ambiental neto positivo. Antes de irnos, estamos cerrando. Sí. Medidas concretas que tú sugerirías para la creación de empleos verdes en el contexto mexicano. Yo creo que habría algunas muy rápidamente. Tiene que ver, en primer lugar, con capacitar a las personas para poderse incorporar en estos procesos de tecnología verde. Por ejemplo, pongo algunos ejemplos muy puntuales. Habilitar recursos humanos altamente calificados que puedan participar de la producción de energía eólica.
Bajo una lógica, digamos, de elegir sectores estratégicos. Tenemos que elegirlos y esos son los estudios que no están completos en el país. Esta es la gran preocupación sobre los empleos verdes, que puedan ser simplemente una iniciativa discursiva. Retórica y que la falta de su conducción a proyectos concretos haga que se pierda una oportunidad que es importante al nivel social y al nivel ambiental también. Muy bien, pues muchas gracias. Es un tema del que se tiene que seguir hablando, hay que conectarlo, creo, con toda la estrategia de crecimiento, etcétera, etcétera, pero queremos cosas más tangibles, ¿no? Así es. Gracias por estar con nosotros, Roberto. No, gracias a ustedes por la invitación. Sí, Roberto Constantino, economista de la UAM Xochimilco. Gracias por estar con nosotros. Lo esperamos en nuestro próximo Café de Altura.